¿Qué tal estáis, fanáticos de UFC? Soy Pablo Arroyo y vamos con un nuevo vídeo resumen. Primero hicimos el vídeo resumen de la categoría del peso mosca, vamos a subir y vamos a hacer la del peso gallo. Como siempre, bueno, vamos a hablar al final del vídeo de unas líneas maestras de los mejores caos o las decepciones, buenas noticias, etcétera, y vamos a ir repasando ese ranking para ver cómo les ha ido a los luchadores rankeados y a un ranked este año. Así que vamos a empezar con el campeón, con Aljamain Sterling. Empezó el año siendo el campeón, acaba el año siendo campeón. Recordemos, el año pasado lo ganó con ese combate contra Piotr Jan, en el que, bueno, hubo quizás exceso de teatro y por primera vez en la historia alguien se convierte en campeón por la descalificación de su rival por un golpe ilegal. Llegaba con esa vitola de campeón, pero tenía que dar la revancha a Piotr Jan y se la da. Y bueno, hizo un combate poco vistoso, pero técnicamente, técnicamente fue buen combate para Aljamain Sterling. Como os digo, si es verdad, para el espectador no lo fue. Fue a puntuar, fue a dominar, fue a controlar y lo consiguió. Consiguió revalidar su título, gana a Piotr Jan por decisión dividida, una decisión discutida, pero al final hizo lo justo con esos puntos. Se puso como koala, como mochila del ruso y revalidó su cinturón. Revalidó ese cinturón de campeón de la división del peso gallo. Y ha vuelto a pelear una vez más, ha tenido un segundo combate y ha sido contra el ya retirado TJ Dillashaw. Y es que Dillashaw ha sido una de las grandes decepciones, luego lo comentaremos, pero comenta que se le había lesionado el hombro varias veces, que él se lo colocaba, continuaba combatiendo, pero esto no le valió contra Aljamain Sterling y acabó perdiendo por KO técnico. Acabó perdiendo por KO técnico en este title shot. Retuvo de esta forma Aljamain Sterling y ahora queda ver contra quién va a ser su siguiente defensa. Todo indica que va a ser contra Henry Cejudo, pero bueno, quedan bastantes incógnitas sobre el futuro directo del campeón de esta división. También queda ver si va a subir de división, porque él dijo que quería a su mejor amigo Merab Dvalishvili de Machine, quería darle la oportunidad de ser campeón y no se iba a enfrentar a él porque son amigos, así que habló de la posibilidad de subir de división. Veremos qué acaba pasando con The Funk Master, que, como os digo, retiene el título este año. Y bueno, lo empezó como campeón y lo acaba como campeón. Este ha sido su año particular con el cinturón. Vamos ya a ir descendiendo en lo que es este ranking. Vamos a empezar por el número 1, por ese número 1 que es Sugar Sean O'Malley. Sugar Sean O'Malley, bueno, lleva 5 combates sin perder, 5 combates sin perder desde aquella derrota con Marlon El Chito Vera, por mucho que no la reconozca. ¿Y por qué digo sin perder? Bueno, porque este año no arrancó demasiado bien. Él sigue siendo el más bocazas, no solo es el número 1 en el ranking, sino también es el número 1 como bocazas. Enfrentó al brasileño Pedro Muñoz y hubo un dedazo en el ojo, un dedazo obviamente involuntario, y la pelea acabó sin decisión, acabó como no contest por ese dedazo accidental. Y bueno, él después iba diciendo que había logrado que su rival no acabase el combate. Nadie le ha sometido ni nadie ha noqueado a Pedro Muñoz. Siempre, los que le han ganado ha sido por decisión y él ha conseguido que no llegase a la decisión. Obviamente es un combate no contest, no es una victoria, pero bueno, ya sabemos cómo se toma este luchador las decisiones, se las toma como él quiere, pero bueno, el caso no contest, arrancaba el año con un no contest frente a Pedro Muñoz y vino la gran pelea de la polémica. Además, así empalmaremos con el número 2, que es Piotr Jan. Venció a Piotr Jan por decisión dividida, una de las peleas más polémicas del año. La gente se quejó muchísimo, pero hay que decir una cosa. Yo he visto, como siempre, lo he dicho a lo largo del año en muchos vídeos, cuando hablan de la palabra robo. Bueno, Sean O'Malley dio la cara. Sean O'Malley hizo un buen combate y nadie se esperaba que le plantase cara de esta forma a un guerrero como No Mercy, como Piotr Jan. Es verdad que los jueces al final acabaron yéndose por el favorito de UFC y esta es una de las decepciones o de las malas noticias del año, lo comentaremos al final, pero se ve claramente cómo UFC quiere a este niño mimado, a este Sean O'Malley.
Y bueno, al final le dieron el combate sin merecerlo, sin haber bregado con ciertos luchadores que están en el ranking. Piotr Jan lo acepta, fue un buen combate en líneas generales, pero desde luego los jueces se volcaron hacia Sean O'Malley para mi modo de ver de forma injusta, no robo, porque fue una pelea cerrada, porque Sean O'Malley dio la cara, y el caso es que ahora le tenemos de número 1, así que habrá que ver los siguientes movimientos. Quizás no vuelva a pelear hasta que no sea por title shot, o UFC le haga que acabe enfrentándose a alguien más del ranking. Habrá que verlo, pero en todo caso dio la cara y ahora mismo es el número 1 del ranking. Y como os digo, había que empalmar con el que es el número 2, con Piotr Jan. Muy mal año para No Mercy, porque 2 combates, 2 derrotas. Para mí es el mejor luchador de la división, para mí es el que más me gusta, después de la retirada de José Aldo, una de las malas noticias. Pero Piotr Jan no ha tenido buen año. No ha tenido buen año porque le han superado en 2 decisiones. Primero, al tratar de conseguir el cinturón, recuperar el cinturón de la división del peso gallo, Aljamain Sterling, bueno, hizo ese combate excesivamente técnico o de puntuaje y se lo llevó. Y después tuvimos la desgracia de una derrota contra Sugar Sean O'Malley, que como os digo estaba mucho peor rankeado que el ruso. Consigue, por arte de magia o por arte de ser el amor de los jefazos de la UFC, esa oportunidad de pelear con el número 1 y la aprovecha, da la cara y acaba llevándoselo por una decisión un tanto injusta y dividida esa victoria. El caso, Piotr Jan, 2 combates, 2 derrotas. Se espera mucho de Piotr Jan y yo creo que puede ser una de las grandes amenazas el año que viene. Y por qué no recuperar el cinturón. Habrá que ver qué combates le dan, pero creo que se lo tiene que volver a ganar. Tiene que volver a posicionarse bien y tiene que volver a posicionarse a tiro para una nueva oportunidad. Vámonos al número 3 de este ranking, vámonos con The Machine, con Merab Dvalishvili. El georgiano es una de las grandes amenazas, tiene 8 victorias consecutivas, igual que Aljamain Sterling. Son los 2 luchadores con más victorias consecutivas dentro de la compañía. Quiero hacer este apunte porque hay otros luchadores que veremos luego que tienen más victorias al hilo, pero que no viene al caso comentarlos en esta ocasión. Estos 2 luchadores, y particularmente de quien estamos hablando, de Machine, Merab Dvalishvili, 8 victorias consecutivas. Se dice pronto, es uno de los grandes rivales, de los rivales incómodos de este ranking. Ya está posicionado número 3 y muchos luchadores le evitan. Hay muchos combatientes que evitan enfrentarse a Merab Dvalishvili porque es extremadamente desagradable enfrentarse a él por su forma de luchar. Esa lucha excesiva, ese dominio, ese control. No es un gran finalizador, pero aplasta con su dominio, con su poderío. En este año solo lo hemos visto en una ocasión y ha sido para jubilar a José Aldo, porque le vence por decisión unánime. Hizo un combate serio, muy técnico y muy bueno, hay que decirlo, y José Aldo no pudo vencer al georgiano y José Aldo decidió tomar la retirada, aunque se comenta que podría haber un último combate, pero de momento se considera retirado Junior, Scarface, José Aldo. Pero bueno, el caso Merab Dvalishvili es uno de los nombres a tener en cuenta, le pongan contra quien le pongan, él no rechaza rivales y es una de las serias amenazas de la división. Y hablando de amenazas, vámonos al número 4, vámonos al ecuatoriano Marlon El Chito Vera, porque es otra de las grandes amenazas, todos lo sabemos. 4 victorias consecutivas, empezaba el año con una victoria por decisión unánime ante Rob Font, un combate muy serio y un combate muy bueno. Y bueno, continuaba llamando a la puerta para esas opciones. Tuvo en el horizonte un combate contra Piotr Jan, pero sus prisas le llevaron a que su rival no fuese Piotr Jan, sino acabase siendo Dominick Cruz, otro veterano de 1000 batallas, ex campeón, otra leyenda. Y bueno, lo noquea en lo que posiblemente haya sido uno de los mejores KO de la división, luego lo comentaremos, si no el mejor. Noquea a Dominick Cruz y desde luego asciende en el ranking, se queda en una muy buena posición, en una 4ª
posición. Y atención, porque ha cerrado, como puse en publicaciones, ha cerrado su próximo paso, su próximo combate contra Cory Sandhagen. Luego iremos a él, a los mejores codos de la división y probablemente de UFC. Y va a ser un auténtico combatazo, una prueba de fuego, una más para el Chito Vera, que sin lugar a dudas es un luchador que poco se arruga de sus rivales, es un luchador espectacular, es muy completo el Chito, y es otra de las grandes amenazas que hay en esta división del peso gallo. Apunten su nombre porque tarde o temprano tiene que llegar a un title shot. Marlon Chito Vera. Y nos vamos a ir al número 5, justo acabamos de hablar de él, y es Cory Sandhagen, los mejores codos de la división, los codos más peligrosos. Bueno, es un auténtico crack, es muy difícil superarlo. Como os digo, esos codos cortantes los sabe manejar perfectamente, es una auténtica cuchilla, y este año solo lo hemos visto en un combate y ha sido frente a Jadon Song, al que noquea. Así que, bueno, es una pena solo haberle visto una vez, pero sin lugar a dudas es otro de los hombres a tener en cuenta. Y ese enfrentamiento con el Chito Vera va a ser, bueno, va a aclarar bastante el futuro de los title shot, aunque con la vuelta de Henry Cejudo va a haber bastantes opciones abiertas, y es posible que estos luchadores no acaben llegando a un title shot el año que viene, porque también tienen a Sugar Sean O'Malley, que da la impresión de que le están embadurnando en cremita de UFC y le van a preparar directamente por el title shot. No se la van a jugar a que tenga una derrota, o le van a poner a un mendigo que contraten para que le dé un repaso. Ya sabemos, con mendigo pues me puedo referir a alguien como Chris Moutinho o a alguna desgracia andante que fichen para que sea su saco de boxeo, pero no creo que arriesguen a ponerle a alguien bien rankeado y alguien potente. Pero bueno, no nos vamos a liar con esto, vámonos justo a pasar al número 6, vámonos con Rob Font. Rob Font, bueno, es un luchador que viene de 2 derrotas consecutivas, este año solo ha tenido un combate, que lo ha perdido contra Marlon el Chito Vera, y da la impresión de que pierde fuerza este luchador en la división del peso gallo, Rob Font. Y bueno, aunque es un luchador bastante duro, es un luchador complicado de enfrentar, creo que Rob Font está de bajada, y creo que Rob Font puede acabar siendo una especie de gatekeeper de la división, porque al ser muy duro puede servir para cribar a distintos luchadores, pero no creo que vaya a tener muchas opciones de título ni de subir mucho más en el ranking. Creo que ahora mismo el número 6 incluso le queda grande por gente que viene por debajo, y creo que le podemos ver caer hasta niveles de entre el 10 y el 15. Rob Font ahora mismo creo que tiene el nivel algo bajo, y aunque es un luchador que siempre me ha gustado bastante, creo que no está en su mejor momento, pero habrá que ver. Como os digo, solo un enfrentamiento y perdió con Marlon el Chito Vera, así que veremos qué pasa con este luchador. Vámonos con un auténtico veterano, una leyenda como el Dominator Dominick Cruz. Solo ha tenido un combate y ha perdido por knockout, un tremendo knockout de el Chito Vera. Veremos qué pasa, porque se ha hablado mucho de que podría haber una retirada, pero Dominick Cruz se siente todavía joven, podría haber enfrentamientos en la división que le fuesen bien, que le hiciesen lucirse, y aunque viene gente muy dura por debajo, creo que Dominick Cruz sí que le veo algo mejor que Rob Font en este sentido. De hecho, podría ser un buen combate Dominick Cruz contra Rob Font, podría ser un buen enfrentamiento, pero sin lugar a dudas está en esta zona media de la tabla, y Dominick Cruz tiene que tener cuidado. Puede hacer muy buenos combates, como puede llevarse grandes caos. Así que Dominick Cruz es una de las grandes incógnitas que pasará con él, pero sin lugar a dudas todavía tiene potencial. A pesar de su edad, todavía podría dar un susto. No digo que vaya a llegar al cinturón, no lo creo, pero sí mantenerse en esa zona media, dando guerra a los luchadores del ranking. Así que Dominick Cruz, mal año por su derrota, solo una. Pierde con el Chito Vera, no ha tenido mucho más. Y vámonos con el chino Jadon Song. Vámonos con Jadon Song, que tiene una victoria y una derrota. Ha sido un año, bueno, ha sido un año agridulce, vamos a decirlo, porque, como os digo, una victoria, empezó el año venciendo a Marlon Moraes, a una de las decepciones del año como Marlon Moraes, lo noquea, además fue muy buen knockout ese uppercut, me gustó bastante, uno de los mejores knockouts, de hecho he pensado en este knockout
hay otro que he puesto por delante, pero desde luego uno de los mejores knockouts del año en la división, noqueando a Marlon Moraes. Bueno, un Marlon Moraes que debería haberse retirado, luego lo comentamos. Y después sufre ese revés contra Cory Sandhagen, perdiendo por KO técnico. Bueno, Jadonson es un luchador bastante joven, creo que es un luchador de media tabla, tampoco le veo llegando al top 5, pero creo que es un luchador que puede complicar a cualquiera. Creo que es un combatiente incómodo y que para la gente nueva que viene es un auténtico peligro. Así que Jadonson creo que todavía tiene cuerda para rato, como os digo, es bastante joven y tiene guerra por mostrarnos. Tiene guerra por mostrarnos este Jadonson, que como os digo es el número 8 y puede ser interesante. Vamos a pasar del 8, vamos a continuar ese descenso, vámonos al 9, vámonos con Pedro Muñoz. Y Pedro Muñoz, bueno, atención porque me encanta Pedro Muñoz, pero en sus 6 últimos combates solo tiene una victoria. Solo tiene una victoria. Pedro Muñoz le están dando, no está en un buen momento, hay que decirlo claro. Solo además ha tenido un combate este año que acaba en ese no contest, ese dedazo de Sean O'Malley. Y Pedro Muñoz puede ser que esté perdiendo algo la comba de este ranking. ¿Puede dar todavía buena guerra? Sin lugar a dudas, es un auténtico crack, pero se le acumulan las derrotas y puede que UFC se canse de él. Si suma una derrota más, UFC puede decidir que ha llegado su fin en la compañía. Así que Pedro Muñoz diríamos que es uno de los luchadores en riesgo, en peligro de acabar finalizando su contrato de UFC, acabar despedido. Este es Pedro Muñoz, el brasileño. Y bueno, aquí empiezan, a partir del número 10 empiezan varios nombres que viene gente con mucha hambre, que van a subir sin lugar a dudas y que pueden dar mucha guerra a esta clase media de la que recientemente hemos hablado. Primero, una de las grandes sorpresas para mí, el resultado de uno de sus combates, he de decirlo, aposté por su rival, pero aquí viene Ricky Simon. Ojo con Ricky Simon, 5 victorias consecutivas, solo lo hemos visto una vez este año y ha sido con esa, para mí, gran sorpresa y con una de las submisiones del año. En esta categoría, por supuesto, ese triángulo que le hizo al tanque a Jack Shore. Me sorprendió bastante, de hecho yo había apostado por Jack Shore, pero Ricky Simon ha demostrado ser una de las grandes amenazas. Y creo que por potencial, después de mostrarnos esta victoria sobre Jack Shore, es uno de los grandes peligros. De hecho, creo que acecha claramente esa zona media y creo que es un luchador que podría acercarse a ese top 5. No sé si entrar de lleno, pero sin lugar a dudas es uno de los nombres a tener en cuenta. Es otro de estos rivales incómodos, es otro de estos rivales que lo sabe hacer muy bien y sin lugar a dudas va a escalar el año que viene, si tiene las oportunidades, las lesiones le respetan, lo de siempre. Pero creo que puede subir en la división y ser un luchador a tener en cuenta. Ricky Simon en este número 10. Y vámonos con el número 11, Umar Nurmagomedov, otra amenaza, otro luchador de Dagestán, de la factoría de los Khabibs, y es otro luchador, es muy dominante, no es tan finalizador, pero como siempre con ese sambo afilado, es muy dominante. En este año ha peleado 2 veces. Ojo, porque cuando hablábamos de racha, su récord es 15-0, 15 victorias consecutivas, no conoce la derrota. Insistí hace poco en un vídeo, me gusta más su hermano Usman, que es campeón del peso ligero de Bellator, pero fuera de esto, Umar es bastante bueno y a tener en cuenta. Creo que puede hacerlo muy bien. Es verdad que todavía no ha tenido rivales de gran calidad. Empezó el año contra Nathan Maynes, empezó el año contra Brian Kelleher, ganándole por sumisión, una buena sumisión, también un mataleón, y a Nathan Maynes le gana por decisión unánime en su segundo combate. 2 victorias, una somete a Brian Kelleher, otra decisión unánime contra Nathan Maynes. Es un luchador que va a dar mucho que hablar por ser de la factoría de los Nurmagomedov y porque va a ser complicado que le venzan, va a ser complicado. Todos conocemos ese estilo sambo que se está imponiendo en muchas categorías y que está siendo el terror de sus rivales. Así que Umar
estará bien considerado por UFC por venir de la factoría Khabib, y yo creo que va a recibir grandes oportunidades el año que viene y va a tener un ascenso interesante. Así que Umar es uno de esos luchadores a tener en cuenta, a echarle el ojo, como también lo es el número 12, el guapo Chris Gutiérrez. Ojo a este luchador, 4 victorias consecutivas, es uno de los mejores strikers, de los más noqueadores, faja en combates siempre divertidos. Este año lo hemos visto 2 veces y ha finalizado por knockout. Así que Chris Gutiérrez empezó finalizando por KO técnico a Dana Badgerel y también finalizó a Frankie Edgar con ese KO. Bueno, sabemos todos que bueno, Frankie le ha costado retirarse, se ha acabado retirando después de este combate. Este fue su último combate y lo jubiló con un rodillazo, KO de Chris Gutiérrez. Chris Gutiérrez es uno de esos luchadores que está en ascenso, está en un buen momento, está ascendiendo, es uno de los luchadores a tener en cuenta. Y yo creo que cuando os comentaba de que esa tabla media de entre el 5 y el 10, esa parte que están en peligro, por uno de los nombres que están en peligro es por este Chris Gutiérrez. Muy interesante este luchador. Como también es interesante Adrián Yanez, el número 12. Ojo número 13, perdón, Adrián Yanez, 9 victorias consecutivas. Solo lo hemos visto contra Tony Kelly. Y bueno, lo noquea, lo gana por KO técnico a Tony Kelly, pero ojo con este luchador, porque también es uno de los luchadores, Adrián Yanez, que va a dar mucho de qué hablar. Como os digo, 9 victorias consecutivas. Es verdad que le faltan grandes nombres. Él y Chris Gutiérrez son esta nueva hornada de luchadores que va a dar mucho que hablar, que va a dar espectáculo, y que son bastante buenos y bastante completos. Estos luchadores jóvenes, buenos, completos, van a subir, pueden acabar siendo esa clase media o incluso alguno colarse en el top 5. Estos dos luchadores, Ricky Simon, Umar Nurmagomedov, todos estos que os estoy comentando son la nueva fuerza de esta división. Van a dar muchas grandes tardes, noches, o en España madrugadas de UFC, así que hay que tenerles el ojo puesto. Adrián Yanez. Vámonos con el tanque, vámonos con Jack Shore. Mala noticia para el galés, mala noticia para el tanque, que cayó sometido contra Ricky Simon. Y bueno, su año, aparte de ese triángulo, ese es el último de sus combates. Él había arrancado bien el año, había vencido por decisión unánime a Timur Valiev. Fue en un buen combate que venció a Valiev. Y además, Timur Valiev es un luchador bastante duro. Esto le daba alas, le daba más crédito en la compañía, pero no pudo con Ricky Simon. Sin lugar a dudas, Jack Shore es un luchador muy interesante, va a dar mucho que hablar, es muy duro y creo que se va a rankear mejor de lo que está ahora mismo, es número 14, creo que va a subir Jack Shore, pero sin lugar a dudas un rival directo como Ricky Simon le sometió con aquel triángulo y dejó muchas incógnitas sobre el galés. Dejó muchas incógnitas. Para mí, yo había apostado por el tanque y bueno, al final no tuve razón y perdí mi dinerito, pero desde luego el tanque es uno de los luchadores a tener en cuenta. Rankeado número 14, va a subir, para mí va a subir, y hace falta también que le den combates interesantes. Con la gente que tiene por encima podemos ver combates bastante buenos. Veremos los matchmakers cómo se comportan en el año 2023, pero Jack Shore debería ser un nombre a tener en cuenta a pesar de ese último tropiezo contra Ricky Simon. Seguimos, el que cierra esta clasificación es otro Nurmagomedov, pero no es de la factoría de Khabib, no es del equipo de Khabib, y es Said Nurmagomedov. Ojo a este luchador porque precisamente hablando en general de los Nurmagomedovs, aunque no sea de la factoría de Khabib, si hablamos de ellos en general, este tiene uno de los mejores striking, es un striker super élite, es muy buen striker. Además es bastante grande para la división, tiene
piernas muy grandes, las sabe utilizar perfectamente y aparte luego tiene su base de sambo como todo luchador de la zona del Daguestán. Ojo con Said Nurmagomedov porque es muy completo, es una de las grandes amenazas de la división y además este año se le ha visto con ganas, se le ha visto con muchas ganas, ha peleado 3 veces y las 3 las ha ganado, así que está on fire Said Nurmagomedov. Empezaba el año guillotinando a Cody Stamann, a un veterano como Cody Stamann, luego llegaba venciendo a Douglas Silva de Andrade por decisión unánime, continuaba así su racha de victorias y luego vino una de las submisiones del año, si no la mejor de esta categoría y fue la que consiguió con ese ninja choke sobre su rival Sakyud Kakramonov. Ojo con Sakyud Kakramonov, esa ninja choke fue bastante bueno, era un combate muy interesante y para mí estaba ganando los Sakyud, que es uno de los nombres que ahora comentaremos porque hay que tener en cuenta, pero le acaba sometiendo con ese ninja choke, así que bueno, es uno de estos nombres a tener en cuenta, es uno de los nombres que no va a haber mucha gente que quiera pelear con él por su estilo tan aguerrido, por lo completo que es este luchador, pero sin lugar a dudas va a subir. Ahora mismo está cerrando este ranking, pero le vamos a ver, yo le veo potencial incluso para llegar entre los 5 primeros. Veremos lo que sucede, pero esta es una de las grandes amenazas del peso gallo. Así que este ha sido el ranking, pero como siempre destacamos a algunos no rankeados. Destacamos a algunos luchadores no rankeados porque habrá que echarles el ojo. En este caso vamos a destacar a 2. El primero de los no rankeados que vamos a destacar es Sakyud Kakramonov, precisamente. Viene de un año agridulce porque empezó con victoria sobre Ronnie Lawrence por decisión unánime, buen combate de Kakramonov y acaba con esa derrota que ya hemos comentado contra Said Nurmagomedov. Estaba para mí siendo superior, estaba ganando el combate, pero llegó ese ninja choke y al final acabó perdiendo el combate, acabó cediendo en ese combate, siendo sometido, pero Kakramonov, luchador joven, luchador interesante, luchador muy completo y sin lugar a dudas el año que viene le vamos a ver entrar en el ranking, sí o sí, va a estar rankeado, va a dejar de ser un ranked, va a dejar de ser un ranked como el siguiente luchador del que vamos a hablar, que es Javid Basarat, el leopardo de las nieves, el Snow Leopard. Ojo con este luchador, ya he hecho varios vídeos hablando de él. He hablado en varias ocasiones de este luchador, cuando hablaba de luchadores prometedores, cuando hablaba de amenazas para divisiones, cuando comentaba tapados de algunas divisiones, siempre he comentado cosas de este Javid Basarat porque es un luchador súper interesante, tiene un récord de 13-0, nadie le ha ganado y no solo por lo inmaculado de su récord, sino porque está haciendo las cosas muy bien. Este año le hemos visto debutar en UFC, ha peleado 2 veces y se ha llevado el gato al agua, 2 victorias, eso sí, ha visto que esto es UFC, no va a poder finalizar todo como antes de llegar a la compañía. De hecho empezó en una de las peleas del año, la que he categorizado como la pelea del año, contra Trevin Jones, porque Trevin Jones es un rival bastante incómodo, porque Trevin Jones es un rival que prácticamente, y sin el prácticamente, es un peso pluma, más cuando rebota, se le ve enorme a Trevin Jones, es un luchador muy incómodo, es un luchador muy duro, y al final dieron una auténtica guerra, pero Javid Basarat demostró que va a dar mucho de qué hablar en la división. El año que viene va a rankearse, por supuesto, que pueda llegar al top 5 o incluso al cinturón, estoy seguro, pero para eso hay que darle algo más de tiempo, la división está como está, pero este luchador va a hacer mucho ruido, va a romper, yo creo que puede romper muchos récords y creo que va a vencer a gente importante. El Snow Leopard, Javid Basarat, como os digo, empezó con Trevin Jones ganando por decisión unánime y después le ponen a Tony Gravely, al que también gana por decisión unánime. En los 2 combates se le vio muy bien y se le llevó y se le vio como una gran amenaza para esta división del peso gallo. Y bueno, hasta aquí estos nombres que os quería comentar. Vamos ahora, como siempre, a comentar lo mejor, lo peor, a esas líneas
obras maestras de este peso. No nos vamos a intentar no extendernos mucho, que ya están siendo largos estos vídeos. En primer lugar, la mejor noticia de este año, para mí, la mejor noticia ha sido la incursión de Javid Basarat en este peso. Creo que, sin lugar a dudas, bueno, puede ser una de las grandes noticias de aquí en el futuro. Y su incursión ha sido una de las buenas noticias. La sorpresa del año. Para mí la sorpresa del año es que Aljamain Sterling retenga el cinturón. No me malinterpretéis, es muy buen luchador, es un auténtico crack como atleta 10, pero yo pensaba que iba a acabar sin el cinturón. Yo pensaba que alguien se lo iba a robar y pensaba que ese alguien iba a ser Piotr Jan, pero al final planteó un combate muy inteligente y acabó venciendo al ruso sin paliativos. Así que, desde luego, es uno de las amenazas, es uno de estos luchadores que ha demostrado por qué es el campeón y, bueno, para mí ha sido una de las sorpresas del año. Y vámonos con lo malo, vámonos con las malas noticias. Mala noticia, la retirada de una leyenda como José Aldo. Digo mala noticia para el aficionado en sí, para mí me fastidia no poder verlo algo más porque creo que todavía tiene carrete, pero es verdad que es mejor que se retiren así a que tengan unas retiradas un poco peores. Pero esta hay que comentarlo. Mala noticia, también mala noticia, TJ Dillashaw, que también se retira, aunque ahora lo comentaremos porque también es parte de decepción. Pero bueno, estas son las malas noticias. Como mala noticia también es que UFC se vuelque tanto con un luchador como Sugar Sean O'Malley, simplemente porque vende y no busquen a los mejores deportivamente. Esto es así y hay que decirlo. Así que ha sido también una de las malas noticias. Estas han sido las malas noticias. Ahora vamos con las decepciones. Y es que decepciones... La primera, la más grande, es Marlon Moraes. Se debe retirar antes, se debe retirar ya. Lleva 5 KOs consecutivos recibidos. Le despide UFC, se va a otra compañía, también es noqueado. Parece que no tiene fin. No sé si es que necesita extremadamente, urgentemente el dinero, pero desde luego no va por buen camino Marlon Moraes. Fue un luchador muy importante y un luchador muy interesante, pero desde luego Marlon debe poner fin a esto. Frankie Edgar lo ha visto. Frankie Edgar podría ser también una decepción porque ha recibido muchos KOs últimamente y KOs muy feos. Y al final acaba recibiendo un KO, pero ha sabido retirarse en este caso contra Chris Gutiérrez, recibió ese knockout, pero ha dicho basta, ha puesto punto y final y ha sabido retirarse. Y por supuesto, decepción también, TJ Dillashaw tiene esa lesión constante y al final gasta esa opción de un title shot cuando podríamos haber visto a otro luchador. La gasta, no estuvo a la altura y desde luego se retira, y esta es una retirada que, aunque he dicho que es una pena, porque es un luchador bastante interesante, sin lugar a dudas, para estar de la forma en la que ha estado, es mejor que se retire. Hasta aquí estas líneas generales. Vamos a hablar también mejor KO, sumisión, pelea y un poquito del futuro rápidamente. Para mí el mejor KO del año ha sido ese Marlon el Chito Vera sobre Dominick Cruz en esta división. La mejor sumisión, aquí he tenido la pelea entre ambas. Me gustó mucho cómo sometió con ese ninja choke Said Nurmagomedov a Sadyuk Karamonov, Sadyokub. Me va a costar pronunciar el nombrecito. Y también ese triángulo de Ricky Simon sobre Jack Shore. Creo que cualquiera de estas dos ha sido la mejor sumisión del año en el peso gallo. Y el mejor combate, bueno, aquí ha habido también varias posibilidades, ha habido combates muy buenos a lo largo del año, pero para mí se lo voy a dar a un debutante como es Javid Basarat contra Trevin Jones. Creo que fue muy buen combate y sobre todo por la entidad de su rival y porque debutaba en UFC, creo que le voy a dar ese premio del mejor combate del año en la división del peso gallo. Y como líneas, ¿qué toca ver en el futuro? Dos cosas, yo me fijaría en dos cosas principalmente. Hay muchos nombres que os los he ido diciendo, sobre todo del 10 al 15, los luchadores rankeados del 10, desde Ricky Simon hasta el 15, Said Nurmagomedov, y esos dos luchadores que os he dicho, un ranked, creo que van a dar mucho que hablar y son el gran futuro de la división. Pero de cara a lo más inmediato, tenemos el regreso de Henry Cejudo. Tenemos el regreso de Henry Cejudo, si va directo a por el cinturón. Ojo, peligro extremo para que Aljamain Sterling continúe con el cinturón, porque creo que si llega Henry Cejudo lo va a perder y vamos a tener de nuevo como campeón a Henry
cejudo. Y luego queda ver cuánto va a apoyar UFC a Sugar Sean O'Malley. ¿Cuánto y de qué forma? ¿Le van a seguir empujando constantemente? Podría ser. Así que es algo a tener en cuenta en el futuro. Yo creo que Sugar Sean O'Malley le van a acabar dando ese title shot. Realmente, si miramos el ranking, es el número 1, aunque no estoy de acuerdo con los rankings la mayoría de las veces, pero venció al que era el número 1, Piotr Jan, y bueno, parece ser que si vences a un número, te conviertes en ese número. Así lo hace UFC, a pesar de que esto lo voten periodistas. Y bueno, esto ha sido ese resumen anual del peso gallo. Vuestro turno, dejadme en los comentarios cómo habéis visto este año para el peso gallo, qué luchadores habríais incluido que estén en un ranked y bueno, cómo habéis visto estas líneas maestras. Dejármelo todo en los comentarios. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, dale a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal, y aquí me tenéis para mucho más contenido UFC. Saludos.